Le damos gracias a Dios que el Señor nos concede un día más para poder escuchar su bendita palabra. Nuevamente, hermanos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por orar por nosotros, muchas gracias por compartir la liga, muchas gracias por orar por las peticiones que están enviando en este momento. Le enviamos un fuerte abrazo, Dios le bendiga. Y sigamos escudriñando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos dirige hacia una vida que a Dios le agrada, porque es la única regla de nuestra fe, es la lámpara y lumbrera de nuestro camino. Hermano, le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre, si está usted en camino al trabajo, a sus actividades, si está usted llevando a los niños a la escuela, si está usted preparando el desayuno, o está usted viendo la repetición, a la hora que sea, bienvenido, le mandamos un saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Y también le decimos que si no tiene la oportunidad de leer con nosotros la lectura en su Biblia, escúchelo, abra su corazón, abra su oído, pero si tiene la oportunidad, pues acompáñenos a leer juntos ahora el capítulo número 16 del libro de Josué. Seguimos estudiando este libro histórico. Muchas veces hemos estudiado este libro y nos centramos en las partes más significativas del libro, pero qué importante es recorrer todo el libro para entender el porqué, el cuándo, dónde y el propósito de Dios. Hoy vamos a ver también la distribución del territorio de Efraín y Manasés. Esto es muy importante, hermanos, porque usted sabe y recuerda quién fue Efraín y quién fue Manasés. Y si no lo recuerda, en este momento usted se va a conectar con una promesa y cómo Dios cumple a través de las generaciones y cómo Dios honra a los que le honran. Nos referimos a José. Pero leamos la palabra de Dios para que nos pongamos todos en el mismo contexto. Dice así, vamos a leer los 10 versículos, solo tiene 10 versículos el capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto, que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y cuando el territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente, fue desde Astarot, Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Mitmactán al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanasilo, y de aquí pasa a Janoa. Y de Janoa desciende a Atarot y a Narat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Hasta aquí termina el capítulo 16. Y bueno, nuevamente, hermanos, aquí estamos viendo la manera en que se está distribuyendo el territorio. Y si notamos y ponemos atención, el capítulo 16, como le decía al principio, vamos a encontrar la heredad que corresponde a las tribus de Efraín y Manasés, y como lo dice claramente el versículo que leíamos hace un momento, ellos son los hijos de José. Efraín y Manasés pues son los hijos de José, y usted pues sabe correctamente que pues ellos
Efraín y Manasés pues no forman parte realmente de las 12 tribus, pero sí José. ¿Y por qué a ellos les toca un territorio especial? ¿Por qué, hermanos? Todos sabemos la historia de José, todos sabemos su capacidad de perdón, cómo perdonó a sus hermanos, cómo honró a Dios en medio de un país lejano, idólatra, cómo él pudo ser bendición para su padre, para sus hermanos. Y la vida de José, recordemos que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que pues aquí vemos la heredad y cómo Dios bendice a las generaciones, cómo Dios cumple su promesa, queridos hermanos, con aquellos que le son fieles, y esas promesas se van a cumplir aún con sus generaciones. Tenga usted esa confianza, hermano y hermana, séale fiel a Dios, trabájele a Dios con todo su corazón, trabájele a Dios con todo su ser, con toda integridad posible, y el Señor nunca, recuérdelo, nunca deja de ser misericordioso con nuestras generaciones. Así que bueno, aquí los hijos de José, quienes junto con Judá tenían, hermanos, habían de tener o tenían el honor, y por ello la primera y mejor porción, les dieron la mejor porción al norte del país, les dieron de lo mejor. Así como Judá tenía la mejor porción en el sur, los hijos de José tenían la mejor porción en el norte. Dios les reservó a ellos, queridos hermanos, lo mejor en el territorio. Y aquí vemos entonces el informe general de cómo se les está distribuyendo la heredad. Veíamos el día de ayer a las ciudades de Judá, y ahora de manera específica, Efraín y Manasés. Queridos hermanos, sabemos y recordamos, hablábamos hace un momento de José. José pues era uno de los más jóvenes entre los hijos de Jacob, pero era el hijo querido de Jacob. Se recuerde que pues él fue el hijo que le dio a luz su mujer llamada Raquel, su amada Raquel. Y sabemos que la heredad de José quedó muy favorecida en el reparto de la tierra. Fue favorecida por Dios, porque Dios cumple su promesa. Y esto es bien importante porque además las tierras que ellos recibieron, hermanos, fueron tierras de mucha fertilidad, de mucha bendición, que incluso fueron pronunciadas desde el Antiguo Testamento. Y esto lo dijo Jacob. Recordemos en Génesis 49, 25 al 26, dice: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Estos lugares eran bendecidos, esta parte que les tocó a Efraín y a Manasés. De hecho, también en Deuteronomio 33:13 dice la palabra de Dios: a José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Así fue dicho desde antes, y esa tierra fue la que recibieron sus hijos Efraín y Manasés. Queridos hermanos, pero hay un detalle también que debemos tomar en cuenta, y esta lectura cerraría de una manera pues muy gloriosa, cerraría la lectura con un sabor muy grato, pero en el versículo 10, queridos hermanos, el versículo 10 hay algo que vuelve a hacer ahí una diferencia, y nuevamente vemos que dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. No arrojaron, hermanos. Aquí se podría decir, pues hay un punto que no, un puntito ahí que no debería de estar, porque se marca que no expulsaron a los cananeos completamente, y ahí los dejaron. Y con el futuro, hermanos,
el enemigo vuelve a cobrar fuerza, vuelve a retomar, vuelve a restablecerse. Por eso nosotros no podemos dejar ni un poquito al enemigo, no podemos dejarle ni un espacio, porque hermanos, debemos de acabar nuestra carrera, no sea que se diga de nosotros que corrimos bien la carrera, pero que dejamos al final algo que no hicimos, que Dios nos dijo que hiciéramos. Recuerde que Dios les había dicho que expulsarían a todos, que no debería de quedar ninguno, porque eran pueblos paganos, malos, perversos, desobedientes, idólatras, que hacían sacrificios a demonios, pero ellos los dejaron para que les dieran tributo. Hermanos queridos, los hicieron tributarios. Esto pues quiere decir que obraron siendo llevados quizá por aprovecharse del trabajo de ellos, por querer tener una ganancia extra. Pero si Dios les estaba dando una buena tierra, no necesitaban de que alguien les pagaran tributos. Dios les estaba dando buena tierra para trabajarla. Así que al dejar a estos cananeos que no arrojaron por completo, queridos hermanos, ponen en riesgo y en peligro a todo el pueblo para que en un futuro sean infectados por la idolatría de este pueblo. Fíjese bien. Esto es lo que debemos nosotros tomar en cuenta, hermanos. Si hemos de entregarle nuestra vida al Señor, hemos de entregársela completa, todas las áreas, no un poquito, dejarlo pendiente. Vamos a rendirnos todo al Señor. Si hemos de servirle al Señor, vamos a servirle con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Si hemos de hacer algo para el Señor, no dejemos algo ahí, como también lo hizo Saúl, que perdonó la vida del rey, de lo mejor de las ovejas, y siempre buscando un pretexto el por qué lo hacemos. No, el Señor nos dice, hagan la tarea, acábenla, termínenla, y no dejen nada sin concluir. Y aquí, qué hermoso el testimonio de cómo Dios les cumplió su promesa, pero ellos no cumplieron lo que Dios les dijo de manera cabal, total. Dice, pero no arrojaron al cananeo. Y Dios había dicho que tenía que arrojar a todos. Y los cananeos, hermanos, pues eran unos idólatras, y con esto pusieron en riesgo a todo el pueblo hacia la idolatría. Querido padre de familia, madre de familia, no pongamos en peligro a nuestros hijos dejando ciertas cosas, ciertos pecados ocultos que no hemos confesado delante de Dios. No dejemos mal ejemplo a nuestros hijos, sino que dejemos en todo el mejor ejemplo de amor, de servicio y de entrega a nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, demos gracias a Dios, oremos, y le pido que ahí en su lugar oremos también por las necesidades y las peticiones que están escribiendo los hermanos. Y hermano y hermana que está pasando por una necesidad, oremos juntos, clame ahí en su lugar, clame, porque Dios está con nosotros y Él es un Dios vivo, poderoso y grande, temible en los cielos y en la tierra. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque tú cumples tu palabra, Señor, porque tú cumples tus promesas. Ayúdanos, Señor, para que no dejemos nosotros de cumplir en total obediencia. Nuestra obediencia a ti, Señor, nuestra adoración a ti solamente. Pero cómo nos gozamos, Señor, como tú también, a pesar de que las generaciones pasan, tú siempre escoges lo mejor y preservas tu promesa a las generaciones de aquellos que guardan tu pacto. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en esta mañana que tú eres un Dios de generaciones. Ayúdanos a serte fieles, leales, obedientes, a hacerte siempre útiles en toda buena obra. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, y gracias por esa lectura matutina. Te lo hemos pedido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Recuerde, mañana a la misma hora le esperamos con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Que tenga un buen día. La paz de Dios.